Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. Ya estamos de regreso, 7 de la tarde con 2 minutos. Muchas dudas referente al COVID-19. Llevamos 2 años con la pandemia y seguimos aprendiendo del virus porque llegan nuevas variantes, nos vuelven a cambiar todo el esquema. Sentimos que ya vamos de salida cuando otra vez retrocedemos. Hoy está con nosotros el doctor Juan Luis Mosqueda, infectólogo, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Y pues buen amigo, ¿cómo está, doctor? Bien, Ale, gracias por la oportunidad de platicar con tu público. Caray, somos amigos. No te quise decir en vivo. No, claro que sí, somos Oiga, amigos. doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Pues primero que nada, ¿qué panorama tenemos ante la llegada de Omicron aquí en el estado de Guanajuato? Nos confirman 2 casos, pero bueno, lo hemos platicado aquí, las muestras que se han enviado al INDRE son muy poquitos, literalmente es una muestra. Sería muy inocente decir que solo hay 2 casos en la entidad. Exactamente, asumamos las cosas. Definitivamente está Omicron en Guanajuato y creo que lo más claro es el comportamiento que tenemos de los casos. La variante Omicron en los lugares donde se ha presentado lo que hace es un incremento muy intenso de casos, muy rápido de casos. Y ahorita ya empezamos a ver, yo lo veo en la cantidad de mensajes que recibo para preguntas. Se está acumulando muy rápidamente, ya todo el mundo empieza a saber. Más temprano puse en el Twitter, ¿usted conoce en estos días algún familiar o amigo que tenga COVID? 75% responden que sí. Yo respondí en esa encuesta, doctor. O sea, ya conocemos a alguien con COVID en estos últimos días. Entonces, asumamos, tenemos Omicron en Guanajuato, están incrementando los casos y se van a incrementar más en los próximos días. ¿Hay alguna manera de saber cuando una persona tiene Omicron? Digo, yo sé porque usted lo ha puesto en sus redes sociales. ¿Qué importa saber si es Delta y Omicron? Pero hay ciertas características en los síntomas, hay ciertos cambios en los que pudiéramos sospechar si es que alguien es positivo que tiene la variante Omicron. ¿No hay algo que nos haga diferenciar Omicron de otras variantes en la presentación clínicas? No da más fiebre, no da más tos, no da algo diferente en general. No hay manera de distinguirlo, pero yo creo que lo importante de Omicron es que tiene un lado bueno, que da menos casos graves. El lado malo es que da muchos casos. Y entonces lo que vamos a ver es un incremento muy rápido, vamos a ver un pico muy alto, pero que asciende muy rápido. Y seguramente también, por fortuna, una caída muy rápida. Es decir, vamos a ver un pico alto, pero angosto. ¿Cuál es el problema? Que en ese pequeño periodo se nos van a acumular tantos casos contagiados que aunque sean pocos los leves, poquitos de muchos, pues ya son una buena cantidad, ya empiezan a ser muchos. Y si todos ellos llegan rápidamente a los hospitales, pues pueden superar la cantidad de lo que podemos atender. Por eso es muy importante. No es lo mismo que lleguen 5 casos en una semana a que lleguen 5 casos cada día. Así sean poquitos días, así sea un periodo corto, este incremento nos puede alterar todo lo que ya veníamos retomando de nuestra actividad, no solo hospitalaria, sino económica, laboral en general, lo que ya estábamos recuperando. ¿Qué es lo que se vislumbra? ¿En qué periodo pudiera ser este pico que será pues de corto tiempo pero muy intenso? ¿Cuándo podríamos empezar a verlo? Porque bueno, ahorita vemos, como bien dice, ya el incremento de casos. Todavía, decía el secretario de Salud, tenemos un 15% de ocupación hospitalaria. ¿Cuándo usted vislumbra este pico? Yo creo que en las siguientes 2-3 semanas vamos a ver muy rápidamente eso y vamos a llegar al pico máximo de casos y de hospitalizaciones. Decía, por fortuna, causa menos casos graves. Hay hospitalizaciones más que te lleven al hospital y no a la terapia intensiva, por ejemplo. Sí, no a la intubación, No a la intubación, pero de alguna manera distorsiona la actividad de los hospitales y volvemos otra vez al impacto de que pues se quedan cirugías sin hacer, personas sin consulta que recibir. Bueno, ya empezamos a ver, el personal de salud es parte de la comunidad y entonces se enferma el personal de salud y ya se cancelaron las consultas porque el doctor no va, porque la enfermera no fue, porque la trabajadora social no fue.
es un problema. O sea, verdaderamente esto va más allá de que lo tomemos. Siento que la gente está diciendo, bueno, pero da cuadros leves. Va más allá de eso. Trae un impacto social, un nuevo impacto económico, un impacto laboral. Y bueno, en lo individual, yo ponía también hace rato en mis redes sociales, recién vi un joven de 23 años, no vacunado, porque no se quiso vacunar, le va muy bien, un cuadro leve, muy probablemente Omicron, pero contagió al papá. Y el papá, aún vacunado, ahorita ya está en el hospital y muy probablemente va a requerir intubación. O sea, de repente tomar a la ligera, bueno, es que Omicron da casos leves. Sí, nada más que en este caso el papá tiene 60 años, es trasplantado, entonces ya se nos complican las cosas. No hay que jugar con esto, no hay que... yo veo gente que hasta casi... pues ya de una vez que nos dé y ya así quedamos inmunizados. No, hay que cuidarnos, hay que tratar de que no nos dé. Que justo de esto le quería preguntar. Parece que Omicron se burla de las vacunas, o sea, estamos viendo casos de Omicron en personas vacunadas. Y otra cosa que le quería preguntar, antes nos decían que una vez que nos daba COVID, nos generaba una inmunidad de ciertos meses. He leído en redes sociales, pero lo quiero preguntar a un experto porque las redes sociales pueden decir mil cosas, que hay personas que se han enfermado de COVID y a las pocas semanas que se recuperaron, otra vez. ¿Esto tiene algo que ver con las nuevas variantes que ya no dan esa inmunidad, la enfermedad? Así es, el incremento de casos que causa Omicron es porque es más contagioso, pero además rebasa la inmunidad, no solo de las vacunas, sino de la enfermedad previa. Entonces los que ya se habían enfermado y ya tenían cierta inmunidad, y además la inmunidad de la vacuna, también son golpeados por Omicron. Y entonces te digo, de repente está bien, si te da leve está muy bien, pero debemos ver por los demás, debemos ver por todos, por eso tenemos que cuidarnos todos. Y en eso insistir, hay solo 4 cosas que realmente funcionan en esto y tienen que combinarse: cubrebocas, distancia, estar en áreas ventiladas y vacunarse. Hay que combinar las 4 cosas. Sin importar qué variante. No nos importa la variante, no nos importa el semáforo, no nos importa nada. Nos importa mantener esas 4 cosas. Quiero pasar después al tema de las pruebas rápidas, PCR y demás, que ahora ya están poniendo más de moda las pruebas rápidas, pero nada más antes para terminar con lo de Omicron, 2 preguntitas. 1, por ahí yo también leía que alguna característica de Omicron es que esta no hace que uno pierda el gusto y el olfato. No sé qué tan cierto sea. Y 2, no sé si es cierto que Omicron no ataca tanto porque solamente afecta, pareciera que las vías altas y no llega hasta los pulmones. ¿Es por eso que no es tan agresiva, y lo digo entre comillas? Tiene mayor afinidad por el tracto respiratorio superior, nariz, garganta, cosas así, y menos afinidad por el pulmón, pero no es excluyente. Okay. Y te decía, Sí, acabamos este de ver caso. este caso. Entonces, por eso no hay que confiarse en ese sentido. Hay menos riesgo de enfermedad grave, pero el riesgo de enfermedad grave no es 0. Así que hay que cuidarse. Y yo diría, hemos visto oleadas que nos duran 2-3 meses. Yo creo que esta oleada va a ser una oleada más angosta, 4-6 semanas. Entonces hay que cuidarnos en estas semanas que vienen. Ok. Ahora, doctor, pruebas rápidas. En las primeras oleadas no estaba tan de moda el tema de las pruebas rápidas, o sí, pero como que casi nadie las aplicaba, más bien buscaban la prueba de PCR porque decían que no eran tan efectivas. Pero yo ya veo que hasta en Secretaría de Salud las están haciendo más, estas de antígenos y demás. ¿Hay días específicos en los que estas pruebas sirven? ¿Sirven de algo? ¿No sirven? ¿O las recomienda? Veo hasta páginas, grupos de Facebook donde venden que la prueba de saliva, que la prueba para que nosotros nos la hagamos. ¿Qué nos dice de las pruebas rápidas o pruebas de antígenos? Son maravillosas las pruebas de antígenos, son una maravilla, rápidamente te permiten tener un diagnóstico y son muy eficientes en los primeros 5 días del inicio de los síntomas. Okay. ¿Qué hacemos nosotros en el hospital de alta no especialidad? No del contacto con el paciente, no del contacto, de los síntomas. del inicio Okay. de los síntomas. Y entonces nosotros en el hospital de alta especialidad llega alguien con síntomas, le hacemos una prueba de antígeno. Sale positiva, tiene COVID. No ahí hay se falsos acabó, positivos. Ahí se acabó. Ahí tenemos Okay. el diagnóstico en minutos. Ya no es necesario una PCR. Ya no es Okay. necesario.
Pero si sale negativa, como tiene síntomas, seguimos pensando en eso y le hacemos la PCR, que nos lleva 24 horas por lo menos. Entonces, y todavía alcanzamos a rescatar algunos otros casos. A lo que quiero llegar es una prueba de antígeno positiva, tienes COVID. Una prueba de antígeno negativa no necesariamente lo excluye, porque de repente hay quien dice, ya ves, era solo catarro y entonces a seguir la fiesta. No, hay que descartar con una PCR en esos casos, mucho más si tienes síntomas. Entonces, muy buenas, muy eficientes, pero cuando sale negativa, conviene pasar al siguiente escalón, que es la PCR. ¿Y usted recomienda que la gente también las pueda comprar desde casa? ¿Cuáles sí, cuáles no? Las de saliva, las de nariz, o sea, ¿cuáles? Las pruebas de antígeno que están aprobadas en México, todas son efectivas y cada una tiene consideraciones específicas. Hay unas que ya se liberaron para uso en saliva y funcionan muy bien en saliva, pero sí dice que son de la nariz o de la nasofaringe, que son las que solemos usar, que te meten el alambrito, doctor, y sí sientes que te están sacando las ideas. Esas no se pueden usar con saliva. Entonces hay que respetar las indicaciones que vienen en la prueba, pero sí funcionan. Ok, para personas que no tienen síntomas, no se recomiendan. No es muy recomendable, no es tan confiable ahí. Yo, ¿qué recomendaría para quien no tiene síntomas? Pruebas de PCR, por ejemplo, para la gente que va a viajar, que lo que quiere es saber si está bien, va a viajar, no tengo ninguna molestia, yo preferiría ahí sí una PCR. ¿A los cuántos tiempos? Por ejemplo, estuve conviviendo con una persona que después me habló y me dijo, ¿qué crees? Me acaban de entregar mi prueba y es positiva. ¿A los cuántos días me pruebo a hacer una prueba? ¿Me aíslo? ¿Qué hago? Después del contacto, en cuanto haya síntomas, pero si no hay síntomas, lo ideal es 5 días después. Si uno se lo hace muy rápido, si te lo haces al otro día va a salir negativo, no porque no estés enfermo, sino porque apenas se está incubando. Entonces, 5 días después del contacto, y qué bueno que comentaste esto. El contacto, es que me hablan a mí y me dicen, oye, es que salí positivo. Depende cuál sea el riesgo. Si tú me hablas ahorita, oye, ¿qué crees, doctor? Salí positivo. ¿Y qué? Estuvimos a distancia, traíamos cubrebocas, estamos vacunados, está un área amplia, ventilada, entonces no hay problema. ¿Qué es lo que quiero llegar? Que tenemos que tener estas condiciones siempre. Yo si salía positivo en el hospital, no hay nadie con quien yo considerara que tengo un contacto estrecho sin cubrebocas en un área cerrada. O sea, no debería yo tener contactos de riesgo en el hospital. O sea, yo no debería contagiar a nadie y nadie me debería contagiar a mí. ¿Quién podría ser riesgo? Mi núcleo básico, la gente con la que vivo, mi familia. Fuera de ahí debemos mantener las precauciones con todos. Y aún así, con todos. Por ejemplo, en las casas el virus es tan extraño que yo conozco personas que han salido alguien positivo y el esposo o la esposa negativo. Así es, no es tan sencillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos haciendo verdaderamente cosas mal. O sea, de repente me dicen, es que salí positivo o salió positivo alguien. Es que estábamos reunidos, éramos 50 en un lugar cerrado, todos cantando, abrazados, sin cubrebocas. O sea, pues cómo no querían infectarse. O sea, el karaoke, ¿no? Exactamente, con el karaoke todos. O sea, realmente parece que esto requiere esfuerzo y dedicación y nos esforzamos y nos dedicamos. O sea, ya hay que aprender a cuidarnos definitivamente. ¿Cuántos días de aislamiento para alguien positivo? Porque también esto ha cambiado. En los últimos días supimos de algunos nuevos lineamientos, pero ¿usted qué recomienda? ¿Cuántos días de aislamiento para alguien positivo? Yo creo que lo más seguro es mantener 10 días de aislamiento posterior a que iniciaste los síntomas. Si no tienes síntomas, 10 días posterior a la toma de la muestra. Se ha tratado de acortar por este impacto laboral. Imagínate, te digo, a nosotros nos salen trabajadores positivos y empezamos a que se van a incapacidad y otro, y entonces es tratar de regresarlos. Y por eso cambiaron los lineamientos, particularmente en Estados Unidos, que los acortaron a 5 días. Pues sí, nada más que está riesgoso el asunto. Yo diría, no nos metamos ahorita todavía en ese asunto, no ha habido ese mandato en México, mantengámonos en los 10 días. Oiga, doctor, otra inquietud que hay por parte de muchas personas es
pues esta mezcla de vacunas o de laboratorios, ¿no? O sea, antes nos decían vacuna 1 de Pfizer, 2 de Pfizer, CanSino es de una sola dosis, no hay que mezclar y de pronto fue lo ideal es mezclar porque tiene muy buena efectividad, se ha visto que Pfizer con AstraZeneca. Estamos un poco confundidos, doctor, y ahora vemos que, por ejemplo, a los adultos mayores les pusieron un refuerzo con AstraZeneca sin importar con que hubieran estado vacunados, y también ahora a los maestros les van a aplicar Moderna. ¿Qué nos dice al respecto? Yo diría que no es que lo ideal sea mezclar. Se pueden mezclar y hemos visto que se pueden mezclar vacunas de diferentes plataformas. Y entonces, si tú ya recibiste un esquema, te puedes reforzar con la misma o te puedes reforzar con otra. Eso yo creo que es el mensaje que tenemos que lanzar. Y cuando digo, si te vacunaste con una, como la de CanSino, que era una sola, Ajá. ese es tu esquema, y te puedes reforzar con otra como la de Moderna sin mayor problema. Si tenías 2 de Pfizer, ese es tu esquema, te puedes reforzar con Pfizer o con AstraZeneca o con Sputnik, no hay problema. O sea, hay que completar un esquema. Hay que completar un esquema y te puedes reforzar con la misma o con otra. Ok. El problema es que ahora me dicen de repente, oiga, es que yo soy maestro y me pusieron la de CanSino, pero la verdad luego me fui a poner 2 de Sputnik. Y ahora, no, bueno, es que usted hizo ya un relajo, o sea, también no me pidan que acomode eso, o sea, oiga, ¿y qué Sí. me pasa si me pongo otra? O sea, también ponerse en exceso detona inmunidad y te puede traer reacciones. O sea, yo qué diría, tienes que tener un esquema completo y un refuerzo. Esa es la recomendación al día de hoy. En algún momento, seguramente en meses, en un año, no sé, vamos a requerir algo más, no lo sabemos al momento. La recomendación al día de hoy, tener un esquema completo y reforzarse, está reforzándose los adultos mayores, va a empezar el personal de salud, el magisterio y van a ir avanzando. Esa es la recomendación. Porque, por ejemplo, en Israel estaba leyendo que ellos son... hasta hace los ojos así, Héctor, no me... pues es un país que ha estado a la vanguardia en el tema de vacunación, el tema de investigación, de cuáles son las consecuencias de la aplicación de una tercera dosis, fueron los primeros, y ahora ellos ya van en la cuarta, sobre todo para personal médico, y dicen sus estudios o demuestran que a la semana de aplicación de la cuarta dosis se quintuplican las defensas. Pero bueno, ya con que aquí completáramos esquemas, ¿no, doctor? Ya con eso. Exactamente, yo diría, vamos en lo que vamos. Ya con que el secretario de Salud nos recomendara tratarlo con Vaporruba ya en el doctor Ya, ahí Jorge Alcocer. ya aquí lo que tenemos que hacer es tener todos los mayores de 18 años. No debería haber gente mayor de 18 años sin vacunar. Eso es inaceptable. Seguimos teniendo hospitalizados o seguimos teniendo enfermos no vacunados. Eso ya es inaceptable hoy día en México. Podemos decir lo que sea, no fueron las vacunas en la velocidad que queríamos, la que queríamos, pero de que hay vacunas, hay suficientes. En el estado sigue habiendo para rezagados disponibles en el estado Sí. y no han ido a vacunarse. Entonces, el mensaje tiene que ser: completen su esquema de vacunación. Todos los mayores de 18 años ya deben tener un esquema completo de vacunación y esperar que en su momento les toque un refuerzo. Oiga, doctor, mi última pregunta. Flurona, bueno, ya nos tienen que ahora que la variante de Francia, que la variante de no sé dónde, que ahora que flurona, que es que da influenza y COVID al mismo tiempo y que ya hay casos ¿qué? Exactamente, puede coincidir. Ya hubo COVID-dengue, que no haya COVID-flu o florona, como le quieran llamar. Sí puede ser feo y cacarizo, dicen por ahí. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Hay que cuidarse, insisto. Necesitas esfuerzo y dedicación para agarrar COVID y requieres esfuerzo y dedicación para agarrar influenza. Ya si agarras los dos, es que de plano, quién sabe qué andas haciendo. Entonces yo diría, insistir, cubrebocas, distancia, ventilación y vacunación. En la medida que hagamos eso, nos estamos cuidando a nosotros y estamos cuidando a los Y en nuestros. estas 6 semanas, entre 4 y 6 semanas que usted vislumbra que viene el pico, ¿nos recomienda a los papás, por ejemplo, el tema de la escuela de los niños? Es que no es si hay escuelas, no hay si hay el feria, cómo. no es si hay fiestas, hay cubrebocas, distancia, ventilación y vacunación. Adelante. Si no hay esas cosas, Es que en entonces niños, por no. ejemplo, no hay vacunación. Sí, pero puedes tener todo lo demás. Ok.
si tienen los niños con cubrebocas, si los tienen con distancia, si las aulas están bien ventiladas, entonces todo debe transcurrir Claro. bien. Ese es el punto. Ahora, si me dicen, es que no hay cubrebocas, no hay distancia, no hay ventilación, no hay vacunación, pues ni ahorita, ni en un mes, ni en 3 meses es adecuado. Entonces, lo que necesitamos es ya resolver eso. Ya deberíamos tener resuelto el tema de las escuelas, ¿eh? O sea, llevamos 2 años lidiando con esto, ya debimos tumbar paredes, abrir techos, a ventilar de alguna manera, ver dónde vamos a sentar a los niños, cómo los vamos a distribuir. Eso ya debería estar organizado. Y si no está organizado, pues qué mal. Doctor, si en algunos no hay ni cables porque se roban hasta las puertas y los focos. Exactamente, entonces eso no lo va a solucionar una vacuna. Claro. Son cuestiones estructurales, cuestiones múltiples y cuestiones combinadas. Hay que trabajar en todo esto. La salud es así, la salud es una combinación de cosas y hay que combinar cosas para cuidarnos. Doctor Juan Luis Mosqueda, infectólogo y director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, muchas gracias. Gracias por haberse tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y pues esperemos que pasen rápido estas semanas y que todos seamos conscientes para no incrementar este número de casos de COVID en el estado. Muchas gracias, doctor Juan Luis Mosqueda, todo eso y amigo de Ale Magaña. ¡Eso, doctor! Eso es lo Muchas mejor. gracias. Gracias, doctor. Vamos a dar la vuelta al mundo.